Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo en vivo en el cual vamos a hablar de un tema muy importante. Si bien es cierto, hay ciertas circunstancias que nos llevan a tomar diferentes tipos de decisiones. Y el día de hoy te voy a compartir un tema muy importante que estoy seguro que si prestas atención desde el inicio hasta el final, te va a ser de mucha ayuda. Y el tema en cuestión del que vamos a hablar el día de hoy es el complejo del Salvador. Sí, ¿alguna vez has sentido tener este rol, el rol del Salvador? Alguien que verdaderamente intenta o hace todo lo posible por resolver todas las problemáticas de todas aquellas personas que le rodean. Si es así, quédate hasta el final de este en vivo y te lo aseguro, vas a adquirir nueva información que te va a ser de ayuda para entender cómo este complejo del Salvador puede estar perjudicando tu vida sin darte cuenta. Esta plática nos va a ayudar mucho, ya que vamos a ir entendiendo poco a poco qué son aquellas cosas que lo originan, de dónde viene, cuáles son sus características y cómo podemos intervenirlo en cierto momento. Así que si tú estás interesada en conocer un poco más acerca de este rol del Salvador, y si tú también lo tienes, te invito fervientemente a que te quedes y escuches toda esta información. Muchísimas gracias de antemano a todas aquellas personas que se están uniendo. Espero les sea de vital importancia esto que estoy por compartirles. Vamos a hablar entonces de lleno de este complejo del Salvador. Cuando buscamos resolver todo lo que nos pasa a nosotros o a los demás sin tener su consentimiento, de alguna manera estamos ejecutando este rol, el rol de ser un salvador en la vida de todos aquellos que nos rodean. A veces, sin darnos cuenta, al ser alguien que constantemente está salvando a todos, somos invasivos. Hay personas que no necesitan nuestra ayuda, por más que necesiten ayuda, no específicamente nos necesitan a nosotros. Entonces, para empezar esta plática, yo quisiera que te preguntaras lo siguiente y lo hagas con total honestidad. ¿Cómo te llamas tú? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Por ejemplo, mi nombre es Jordan, pero quizás tú te llames Blanca, Nancy, Astrid, Carla, Jimena, te llames Raúl, Pablo, Miguel. Cual sea tu nombre, pregúntate, ¿yo me llamo Salvador? Y si me llamara Salvador, por llamarme así, ¿tendría que salvar a los demás? Por supuesto que no. El hecho de que tú te sientas un salvador no implica que lo tengas que hacer constantemente. Aunque tu nombre fuera Salvador, no necesitas hacerlo, no necesitas salvar a los demás. Quizás durante tu vida has creado la historia o has tenido esta noción de que debes de salvar a los demás y que eso está bien, pero no siempre es así. Entonces, para ir entendiendo un poco más acerca de este rol y de este complejo, te voy a ir describiendo ciertas características. Te voy a compartir algunos ejemplos y voy a complementar con algunas pequeñas historias que te van a ayudar a entender mejor si tú en este momento de tu vida tienes estos indicios de ser una persona que está en este rol de salvador y que quiere ayudar constantemente a los demás, aunque los demás no siempre te lo estén pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con algo muy sencillo, que son las características de este complejo del Salvador. Te voy a compartir el día de hoy 5 características que espero les prestes mucha atención, porque es importante ser honestos con nosotros y decir, a ver, yo tengo algunas de estas características o yo cumplo con todas estas características, y si es así hay que prestar atención para al final de esta plática yo darte algunas soluciones y que las lleves a cabo, o de lo contrario no hacer caso y quizás seguir cayendo en esta cuestión de querer salvar a todos los que nos rodean. ¿De acuerdo? Muy bien. La primera característica de este complejo del Salvador es la siguiente. Asumes responsabilidades de los demás. Sí,
Asume los problemas que otros tienen como si fueran tuyos. Quizás en algún momento tú dijiste, ¿sabes qué? Esta persona yo sé que le está yendo muy mal en la vida y sé que tiene un problema. Entonces, como no lo quiere resolver, entonces yo voy a hacer ese problema mío y yo voy a tratar de resolverlo a través de esa persona. Y por ejemplo, imaginemos que una persona necesita tomar terapia y tiene un problema que al momento de llegar a terapia quizás se resuelva, pero la persona en sí no tiene esta intención o no tiene esta aportación o esta disposición al cambio y no lo hace. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes esa característica, ¿qué es lo que vas a hacer? Le vas a facilitar todo a esta persona y le vas a decir, oye, yo sé que tú estás buscando terapia y sé que te ha costado trabajo encontrar a alguien, entonces mira, yo hablé con este psicólogo o yo pedí información y creo que te queda a ti bien, creo que te facilita esta cuestión, entonces hazlo, tómalo. Esta primera característica nos habla de una persona que toma los problemas de los demás como si fueran suyos y al momento de resolverlos siente una tranquilidad, siente un bienestar porque considera que a raíz de resolver esta cuestión la otra persona se va a sentir tranquila como tú te sientes. Y la verdad es que cada quien tiene que tener un orden y una prioridad en sus problemas. Odín Dupeirón lo describe de una manera muy graciosa, pero muy real, y él dice lo siguiente: mira, cuando uno se va de su casa, es como si fuera una repartición de pedos. Y sí, suena un poco vulgar, pero déjame te lo explico. Y Odín Dupeirón dice lo siguiente: es como si de alguna manera al salir de casa, cada quien tuviera sus pedos y cada quien su pinche pedo y tratar de arreglarlo. Entonces, en este tema de el rol de Salvador es muy parecido. Tú tienes que dejar que las personas resuelvan sus problemas porque son sus problemas. Tú tendrás los tuyos, pero tienes que ir demostrando que puedes darles esa facilidad de que lo van a resolver sin que tú intervengas, ¿de acuerdo? Vámonos con la segunda característica. Te llaman la atención las personas que constantemente tienen conflictos. Sí. Si tú eres una persona que tiene este complejo del Salvador, en tu radar de relaciones vas a estar rodeado de personas que constantemente tienen situaciones que no resuelven, conflictos. Se les conoce como los famosos yo no puedo. No es que a mí no se me da, no es que yo no sé, no es que siento que no voy a poder. Si tú tienes a tu alrededor personas que constantemente en su diálogo expresan este tipo de oraciones, posiblemente tú seas un salvador y sean personas que generalmente tienen más problemas que tú y que generalmente son personas que nunca lo resuelven. Por ejemplo, digamos que tienes un amigo y que ese amigo tiene un problema económico y entonces te lo platica y no lo resuelve. Pasa un tiempo, unos meses, y le preguntas, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo vas con el problema que me contaste? No, pues es que sigo igual, no lo he resuelto. La verdad es que no, ya me acostumbré. Siento que yo la verdad ya no voy a resolver ese problema. Y esas personas que están dentro de tu rango de relaciones nunca resuelven los problemas. Entonces el hecho de que tú estés ahí, el hecho de que tú figures como ese salvador, a ti te da una tranquilidad, a ti te da un bienestar y a ti te da un indicio de que puedes resolver problemas constantemente. Porque al fin y al cabo, ¿qué es un héroe o qué es una persona que salva si no salva a los demás? ¿Qué es? ¿Es solamente una persona buena? ¿Es solamente una persona que es alguien cordial y servicial y humanitaria? ¿O qué es? Esa es la segunda característica. Vámonos entonces con la tercera característica de este complejo de Salvador. Y es la siguiente. Es una persona que tiene mucha dificultad para establecer límites. Es una persona que generalmente no sabe decir que no. Agarra todo tipo de problema a diestra y siniestra y ni siquiera contempla de si es capaz o de si puede resolverlos. Pero como es un salvador en potencia, a todo le dice que sí, a nada le dice que no y constantemente quiere demostrarse que puede resolver todos los problemas del mundo porque es un salvador. Sí. Y para esto yo le llamo lo siguiente.
Yo lo llamo la ayuda eterna. Es como si fueras el 911 de todas las personas, pero tuvieras un servicio de 24 horas y en todo momento que la gente solicite tu ayuda, ahí vas a estar. Ahí vas a estar respondiendo a su llamado. Es como las chicas superpoderosas. No sé si alguna vez vieron esta caricatura, pero ¿qué era lo que pasaba con el alcalde? Tenía un teléfono rojo y cada vez que necesitaba a las chicas superpoderosas estaba marque y marque y marque. Y a veces era en un horario de noche, cuando ellas estaban dormidas. O alguna vez vieron el episodio de Bob Esponja donde él tiene unos pantalones que vuelan y la gente empieza a agarrar a Bob Esponja como un salvador y ay, auxilio, ay, ayúdenme. Y son problemas o detallitos muy pequeños que verdaderamente ellos pueden hacer, pero como ya se habituaron y como ya saben que él siempre lo va a hacer y como él no establece límites, pues siempre va a haber una respuesta inmediata por parte de él y el Salvador ahí va a estar, salvando el día. Y una vez más, todo está bajo control gracias al Salvador del día. Por ejemplo, si tú eres un salvador o salvadora, ¿cuántas veces en el día una persona hace un llamado de auxilio hacia ti? ¿Cuántas veces las personas te buscan para que tú les resuelvas algo? Entonces, una persona que tiene dificultad en establecer límites hacia los demás es una persona que siempre está a disposición de los demás, pero difícilmente se salva al final del día a esa persona. Y otro ejemplo que nos puede ayudar mucho para entender este punto es de una serie que se llama El Manual de Ned. No sé si alguna vez la vieron, la conocen, pero en el Manual de Ned generalmente Ned daba consejos a diferentes tipos de compañeros en la escuela de diferentes tipos de problemáticas. Y hay un episodio en particular donde Ned Bigby trata de decirle que sí a todos, a los proyectos, a sus amigos, a todos los que se crucen con él. Y él tiene una dificultad, que es establecer límites y decirles no. No quiero hacerlo, no puedo hacerlo, no me gustaría, no me siento cómodo. Y empieza a practicar, ¿no? Y empieza a practicar con un personaje que se llama Gordy. Y Gordy le ayuda y le dice, ¿sabes qué? Tú tienes que aprender a decir que no, porque todas las personas te están pidiendo consejos, te están pidiendo que les ayudes, te están pidiendo que te comprometas, que te responsabilices, pero al final del día te estás desgastando. Entonces, tienes que aprender a decir que no. Y Ned Bigby lo que hace es justamente eso. Aprende a decir que no a un grado en el que cuando le hacen una petición, él dice abiertamente no. No quiero, no puedo, no me siento cómodo o simplemente no me nace. El aprender a decir no en momentos específicos de tu vida te salva a ti de problemas futuros. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que generalmente está salvando a los demás y se procura en que los demás estén bien, quizás hasta cierto punto tú dirás, estas personas ya tienen un límite y de este límite no van a estar en peligro. Pero ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo cuando tú estás en peligro y por no haber dicho que no a tiempo, al momento de que se presenten los problemas, no te vas a poder salvar a ti? Y esta es la tercera característica de las personas con este complejo de salvador. ¿De acuerdo? Vámonos con la cuarta. La cuarta característica de una persona que ejecuta el rol de salvador todo el tiempo. La cuarta característica es que es una persona negligente con sus necesidades. Sí, como decía anteriormente en el punto 3, una persona que ejecuta este rol de salvador es aquella que sabe, identifica y entiende que tiene problemas, pero los aplaza o simplemente no les da la prioridad necesaria porque considera que primero están los demás. Primero ayudo y después me ayudo. Primero te soluciono a ti y después me soluciona a mí. Y la verdad es que es muy complicado porque imagínate que una persona que tiene este complejo de salvador en algún momento de la vida empieza a hacer tantas cosas por los demás y al final del día no se da cuenta que no hizo nada por sí mismo. Por ejemplo, ¿nunca te ha pasado que en alguna cena familiar, digamos que Navidad, Año Nuevo, lo que tú quieras, empiezan a servir la comida? Y quizás tú eres una persona que es un salvador y dice, bueno, yo voy a salvar a todos de que todos tengan lo que necesitan para su comida. Y empiezas a servirles y empiezas a darles la comida. ¿Nunca te ha pasado que dices, ¿quién me falta?
como que siento que alguien necesita un poco más de mi ayuda, pero no sé quién. Y después haces conciencia y dices, ah, caray, soy yo, no me serví comida a mí. Ah, caray, no me di a mí primero y le di a los demás. Entonces, una persona con este complejo generalmente no se da cuenta que tiene que ponerse primero antes que los demás. Esto es muy parecido a como cuando de niños jugábamos a las escondidas. ¿Cuál era la frase que tú tenías que decir para salvarte? ¿Cuál era esa frase que tenías que decir para salvar a los demás? 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. No era al revés, no era como 1, 2, 3 por todos mis amigos, todos se salvan, menos yo. No funcionaba así. Desde niños sabíamos que lo primero que teníamos que hacer era salvarnos a nosotros. Primero estábamos nosotros antes que los demás. Entonces, esta cuarta característica nos refleja que si tú eres una persona que eres consciente de tus problemas, pero no los priorizas o no les das la suficiente importancia, va a haber un momento en el que se te van a acumular, va a haber un momento en el que se están juntando y cuando se presenten todos juntos, no vas a poder con ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vámonos entonces con la quinta característica de una persona que asume este complejo de Salvador. Espero que hasta este momento te estén quedando claros los puntos anteriores y te agradezco de todo corazón que sigas presente aquí, porque eso me da a entender que te importas y que te priorizas y que verdaderamente quieres salvarte a ti y que verdaderamente te interesas porque tú estés bien. Muy bien. La quinta característica es la siguiente. Evita resolver sus propios problemas porque prefiere siempre ayudar a que los otros resuelvan sus problemas. Sí, cuando una persona tiene problemas y sabe que los tiene que resolver o tiene un tiempo límite, generalmente los procrastina. Para dar un ejemplo y para que quede muy claro, no sé si alguna vez vieron la serie de Malcolm el de en medio, pero hay un episodio donde Malcolm tiene que visitar a Stevie, su mejor amigo, al hospital. Y Malcolm quiere verdaderamente salvar a Stevie de una posible depresión, un bajón de ánimo, etc. Pero Malcolm, al poner por encima de sus problemas lo de los demás, no puede hacerlo. ¿Y cómo sucede esto? Cuando él quiere acudir al hospital a visitar a Stevie y ver cómo está y ver cómo se siente, empiezan a ocurrir problemas a su alrededor. Por ejemplo, su papá tiene un problema porque está en una pelea campal con un niño, con un bote, y Malcolm dice, está en problemas, no puedo dejarlo así. No puedo dejar que él se quede con ese problema. Sé que tengo a Stevie, sé que tengo que verlo, pero tengo que ayudarlo. Entonces el papá le dice, no tienes que visitar a Stevie. Y luego, sí, pero lo puedo hacer mañana. ¿Quieres galletas? ¿Quieres esto que le iba a dar a Stevie? Entonces evita resolver sus propios problemas Malcolm por resolver los problemas de los demás. ¿Y qué es lo que pasa en este episodio? Cuando ellos van a combatir a este niño, el papá le pregunta, ¿por qué estás aquí conmigo? Tu amigo te necesita y quizás sí es un problema que tú tienes personalmente, pero no puedes estarlo evitando porque tú no sabes cuándo ese problema merece ser resuelto. Entonces le dice el papá, déjame aquí y tú ve y resuelve tu problema y tú ve y hazte cargo, yo haré el resto. Entonces, esta quinta característica nos habla mucho de eso, de cómo a veces las personas, aun siendo conscientes de sus problemas y de la importancia y la prioridad, no hacen nada al respecto porque le dan mayor prioridad a las cosas de los demás. Es como, por ejemplo, imagínate que tú tienes ahorita una enfermedad grave de salud y dices, ¿sabes qué? Tengo que ir a checarme al médico, pero no, mejor mañana. Ay, ¿sabes qué? Es que se me enfermó mi hijo y pues mejor lo llevo a él, ¿no? Y ya llevándolo a él, pues yo voy otro día.
Son personas así, personas que evitan resolver sus problemas antes que los problemas de los demás. Y estas personas generalmente se frustran, se generan a sí mismos impotencia, frustración, dolor, enojo, porque no saben en qué momento deben de resolver sus propios problemas antes que los de los demás. ¿De acuerdo? Muy bien. Y antes de pasar a los siguientes puntos, quiero darte un pequeño ejemplo con una historia que me fascina, que estoy seguro que te va a ayudar a entender si tú eres una persona que generalmente tiene este complejo del Salvador. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta historia es la siguiente. Resulta ser que estaba un hombre caminando, cuando de pronto en medio de la calle vio un pequeño perrito que estaba herido de su patita y que al estar pasando los carros lo podían atropellar. El hombre estuvo muy preocupado por este perrito y trató de salvarlo. En eso llegó otro hombre y le dijo: ve, sálvalo, el perrito tiene un problema, necesitamos que lo rescates. Entonces el hombre, con este complejo de salvador, dijo: sí, yo lo voy a salvar, lo voy a agarrar, lo voy a traer hasta esta esquina y va a estar bien. Entonces va y lo trata de salvar. Y en ese momento, justo antes de tomarlo, cuando lo quería agarrar, el perrito le lanzó una mordida. Entonces volvió a intentar hacerlo y volvió a tratar de agarrarlo para poder salvarlo. Pero ¿qué es lo que pasó? El perrito volvió a lanzarle una mordida y entonces él se regresó. Se regresó y este otro hombre le pregunta: oye, ¿por qué te regresas? ¿Por qué no lo salvas? ¿Que no ves que necesita ayuda? A lo que el hombre le contesta lo siguiente: sí, yo sé que necesita ayuda, pero él no quiere ser salvado. Yo ya le ofrecí mi ayuda, yo ya quise salvarlo, pero él verdaderamente no quiere que yo lo salve. Y esto es muy parecido también a como cuando en la película de Los Increíbles, Mr. Increíble tiene que hacer que Bon Voyage, que es un personaje, es el villano, no destruya una caja fuerte, pero también ve a lo lejos un hombre que está tratando de suicidarse aventándose de un edificio. Entonces se avienta y Mr. Increíble va y lo rescata. ¿Y qué es lo que pasa? El hombre lo demanda y le dice: tú no me salvaste, impediste mi muerte, impediste que yo me salvara a como consideraba que era mi salvación. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que a veces ayudar a quien no te lo pide y no lo necesita, eso solamente te hace a ti que te conflictúes y que verdaderamente no sientas que estás respetando a los demás. Aprendamos a reconocer el tipo de ayuda que los demás nos solicitan y cómo nos la piden. Y cuando diga nuestro nombre: quiero que tú me ayudes. No quiero que me ayude esta persona, esta otra, quiero que tú me ayudes. Pero no ayudemos forzosamente, porque si no, con el tiempo, al final lo que vamos a provocar es una serie de catástrofes que quizás sin darnos cuenta nos van a volver una persona que, lejos de estar ayudando, solo provoca cosas para sentirse un héroe. ¿De acuerdo? Es como, por ejemplo, imagínate que yo quiero salvar a las personas, pero provoco muchas otras catástrofes y yo digo: ah, lo salvé. Sí, pero a costa de estar provocando ¿qué? A costa de estar generando qué tipo de problemas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar a otro punto muy importante, y es: ¿qué cosas esconde este complejo del Salvador? ¿Qué son aquellas cosas que están detrás de una persona que constantemente quiere salvar a todos? El día de hoy te voy a compartir 3 puntos muy importantes que nos van a ayudar a entender si somos personas salvadoras o personas que constantemente quieren salvar a los demás, y qué cosas se esconden detrás de esta intencionalidad que tenemos de querer salvar a otros. ¿De acuerdo? Muy bien. La primera de ellas es la siguiente: si yo me hago cargo de las cosas que le ocurren a los demás, podré entonces tener un control sobre las cosas que ocurran dentro de estas situaciones. Es como, por ejemplo, imagínate que hay una persona que quiere hacer algo, pero que no se siente del todo segura. Entonces llegas tú y le dices: ¿sabes qué? Yo lo hago.
tú no te preocupes, yo hago esto, tú no lo hagas, yo lo hago. Y esta persona generalmente quiere controlar todo lo que sucede. Entonces, estás forzando una situación con tal de sentirte tú beneficiado por lo que está ocurriendo, por sentir un control de todo lo que sucede a tu alrededor. Y eso, de alguna forma, no beneficia a nadie, porque al final del día solamente estás provocando que las cosas resulten como tú quieres. Es como si de pronto encerraras a una pequeña ratita en un laberinto y dijeras, yo quiero que salga por la puerta número 3, no por la puerta número 2 o puerta número 1. Quiero que salga por la puerta número 3. Y empiezas a ponerle ciertas dificultades para que vaya exactamente por donde tú quieres que vaya. Entonces, de alguna manera, no la estás salvando. Solamente estás haciendo que todo aquello que suceda a su alrededor esté bajo tu control. Y eso también se le puede considerar como una manipulación, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengamos mucho cuidado con esta parte y sepamos identificar en qué momento justo hay situaciones en las que tenemos que soltar este control para que las cosas tomen el curso natural, ¿de acuerdo? La segunda necesidad que esconde un complejo del Salvador es la siguiente, y es la desconfianza. Sí, cuando una persona tiene este complejo del Salvador, es una persona que quizás no lo dice, quizás no lo verbaliza, pero es un típico te ayudo porque no confío del todo en que tú puedas realizarlo por tu cuenta. Te ayudo porque dudo de tu capacidad de resolución de problemas. Te ayudo porque sé que si yo no te ayudo nadie te va a ayudar. Te ayudo porque en el momento de que yo te ayude, todos tus problemas van a estar resueltos. Y te ayudo porque la única forma de garantizar de que las cosas salgan como yo estoy seguro que pueden ser las mejores formas es haciéndolo yo. Y una persona con este complejo de Salvador generalmente desconfía de que los demás tengan la capacidad suficiente como para hacer lo que ellos saben hacer. Y sucede mucho en el tema de pareja, ¿no? Cuando tú eres una persona con este complejo del Salvador, generalmente dudas de la capacidad de tu pareja y en la cuestión económica le dices, ¿sabes qué? Yo administro los gastos. ¿Sabes qué? Yo llevo la economía. ¿Sabes qué? Tú no gastes, yo gasto. O yo digo en qué se puede gastar para que a raíz de esto tengamos una mejor economía a futuro. Entonces, esto que esconde este complejo de Salvador es esa desconfianza de no quiero depositar en ti todas aquellas cosas que sé que pueden mejorar única y exclusivamente con mi intervención. No confío en ti de que puedas salvarte, así que yo te salvo. Así que yo hago las cosas a mi manera, no a la tuya, para que las cosas mejoren. ¿De acuerdo? La tercera necesidad que esconde este complejo de Salvador es el miedo al abandono. Sí, aunque duela mucho escucharlo, hay personas que cuando tienen este tipo de rol de Salvador tienen un miedo muy profundo, interiorizado, que les asusta experimentar este miedo a ser abandonados, este miedo a si yo no salvo a los demás me van a abandonar. Este miedo a si yo no soy útil, si yo no soy alguien servicial, tú no podrás darme esa reciprocidad. Entonces, en la mente de un salvador está esta cuestión de tú no me vas a dejar porque yo te estoy salvando. Y tú no me vas a dejar porque en el justo momento en el que me dejes eso va a ser una estupidez, va a ser una tontería. ¿Cómo me vas a dejar si yo te estoy salvando? ¿Cómo me vas a dejar si yo soy el que te resuelve? ¿Cómo me vas a dejar si yo estoy ahí presente contigo? Este ejemplo lo podemos ver en un héroe que se llama el Chapulín Colorado. Si alguna vez vieron este tipo de programa, sabrán lo siguiente. Sabrán que en muchos de los episodios, cuando los personajes se enfrentan a un problema que consideran que no pueden resolver, que no pueden ser ellos los que lo resuelvan, dicen una frase, ¿no? Que es, oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y entonces llega El Salvador, yo, el Chapulín Colorado. ¿Y qué es lo que ocurre?
En ese momento el Chapulín Colorado, que es un salvador, trata de ayudarlos y salvarlos, pero en muchos de los episodios, ¿qué es lo que vemos? Le empeora, no les da una solución, simplemente no los salva en su totalidad. Y es muy curioso porque si te das cuenta, hay personas que salvan a todos aquellos que les rodean, porque a mayor cantidad de personas que son salvadas por ti, es mayor la probabilidad de que si alguien te abandona no pasa nada. Existen más personas que están ahí y que al ser salvadas por ti tienen esa gratitud. Y de hecho en la mente de una persona, cuando alguien es salvado por ti, se genera una compensación de gratitud constante, que hasta cierto punto es como la deuda eterna de me salvaste, y como me salvaste, ahora yo te debo la vida, ahora yo te debo todo, todo porque tú me salvaste. Si alguna vez vieron la caricatura de iCarly, sabrán que el personaje de Freddie Benson estaba enamorado de Carly todo el tiempo y nunca ella se fijó en él. Sin embargo, hay un episodio donde Carly está a punto de tener un accidente y ¿qué es lo que pasa? Freddie Benson la rescata, la salva y le ayuda, y Freddie termina todo herido, con yeso y demás. Y en eso instintivamente en Carly se prende un me salvó, y como me salvó, mi forma de devolverle el agradecimiento es enamorándome de él, es dándole lo que siempre quiso. Pero eso no es real, eso no es verdadero, eso solamente es una fantasía prefabricada que te genera esa sensación de que las cosas están bien. Entonces, si por ejemplo en el tema de relaciones tú estás con alguien que te está salvando quizás de un mal trabajo, quizás de una mala situación, quizás de un mal momento, quizás el amor que sientes por esa persona solamente es gratitud, quizás ni siquiera es amor, quizás solamente es una compensación que tú le das a la persona porque no te deja. Mira, hay muchos casos registrados de personas que se van de un país a otro y la persona como la salva de esa angustiante situación de estar en ese país, la persona dice, pues bueno, ahora me tengo que enamorar de ti porque ya estoy aquí y porque tú me salvaste de esa situación, yo te debo eso a ti. Y las cosas no deberían ser así, porque con el tiempo esa relación tiene ciertas consecuencias y daños colaterales que muchas veces repercuten en toda tu historia. Entonces, cuídate mucho de esta parte. Cuídate mucho de esas personas que te salvan por buscar un beneficio de ti. Y una frase que recuerdo mucho en clases de inglés, que un maestro nos decía mucho, quiero compartírtela. Creo que verdaderamente tiene mucho sentido. Y la frase del maestro era la siguiente, y doy un poco de contexto. Cuando estábamos en clases de inglés, había situaciones en las cuales por la pronunciación, pues no podíamos hacerlo del todo correcto. Y a veces los mismos compañeros pues te soplaban la respuesta, ¿no? Te decían cómo se decía, cómo se pronunciaba y demás. Y el maestro decía que teníamos que estar en silencio. Y decía una frase muy interesante, es, déjalo que se muera, déjalo que se salve solo. Es decir, no lo ayudes, que busque en su interior las respuestas y si no, que busque resolverlo, pero no lo salves, porque al salvarlo delimitas y haces que su capacidad como ser humano de salvarse a sí mismo no pueda hacerlo. Le estás perjudicando todo si lo salvas en todo momento, ¿ok? Esto es muy parecido a un ejemplo de una serie que está en Netflix que se llama Atypical. No sé si la hayan visto, si no se la recomiendo ampliamente. Pero básicamente en esta serie de Atypical tenemos al personaje de Sam Gardner. Sam es un niño con autismo que hasta cierto punto en un episodio en específico quiere ser más independiente, ¿no? Hasta él mismo lo dice, ahora soy Sam independiente. Y como soy independiente quiero hacer todo por mi cuenta. ¿Por qué?
porque a lo largo de la serie la mamá constantemente le resolvía las cosas. De hecho, Sam dice, es que yo nunca he tenido mi propio dinero, nunca he tenido una tarjeta, nunca he tenido que ir al banco, nunca he tenido que hacer bla bla bla. Y la mamá le dice, pero es que no hay necesidad, yo lo hago, tú estás en el banco de Elsa y en el banco de Elsa tú puedes tener el dinero que tú quieras, yo te lo cuido, yo te salvo, yo te ayudo. Y Sam le dice, sí mamá, pero ya no quiero que lo hagas, ya no quiero que me salves, tengo que empezar a entender qué son los problemas, qué son las complicaciones, porque si no lo hago yo, ¿qué va a pasar el día que tú no estés? ¿Quién me va a salvar? Tengo que salvarme a mí mismo. Si yo no lo hago, mamá, ¿quién lo va a hacer? Entonces en este episodio vemos cómo poco a poco Sam se va salvando de esas situaciones donde la mamá siempre estuvo presente y donde hasta cierto punto nunca se permitió ver todas esas capacidades porque siempre estuvo alguien que lo salvara, que siempre estuvo alguien ahí que le resolviera todo sin ni siquiera él intentarlo, ¿vale? Muy bien, ahora pasando a otro punto muy importante, vamos a hablar de esta raíz de ser una persona que constantemente quiere salvar a los demás. Y para ello te voy a dar 3 puntos, 3 ejemplos que nos van a ayudar a entender si verdaderamente yo como persona soy alguien que puede estar adquiriendo este rol de salvador y de querer salvar a todos y hasta cierto punto por qué lo hago, ¿de acuerdo? Muy bien. La primera de estas cuestiones que nos dan este origen es la cuestión de los patrones culturales. Sí, yo no sé de qué país me estés viendo, yo no sé cómo haya sido tu educación, tu crianza, pero aquí en México es muy dado que existan ciertas frases que la gente acuña y dice constantemente para ejercer una cierta responsabilidad. Entonces, el tema de los patrones culturales tiene que ver con, por ejemplo, imagínate que durante un tiempo te han educado bajo la premisa de que las personas buenas son aquellas que van al cielo, o las personas buenas son aquellas que a Santa Claus sí les trae algo, o ayuda a tu hermano porque él está chiquito, él es el que necesita ayuda, sálvalo, sálvalo cuando se le complique algo. O, por ejemplo, a los niños buenos les va mejor en la vida. De alguna manera, la forma en la que le damos la importancia al cuidar y salvar a otros siempre va de la mano con ciertas recompensas. Entonces, si culturalmente te han educado bajo la premisa de que a las personas buenas, a las personas que salvan, les va mejor, hasta cierto punto tú pudiste inconscientemente adquirir esta idea irracional de que, bueno, tengo que salvar a otros, tengo que estar salvando para que los demás me digan lo que me decían desde pequeño, desde que me educaron. Que si yo lo hago, que si yo me porto bien, que si yo salvo a los demás, entonces me gano el cielo. Entonces alguien al final del año me va a recompensar. Y fíjate también algo muy importante. ¿Cuál es la común denominador de los superhéroes? ¿Qué es lo que hacen ellos? Todo el tiempo están salvando, ¿verdad? Siempre están ahí como la orden de los demás. Spider-Man siempre se pone en la cima de la ciudad para ver todos los problemas y estar interviniendo. ¿Qué es lo que pasa con Batman también? Ocurre un problema e inmediatamente la batiseñal y alguien ahí en problemas, él lo salva. La manera en la que nos han educado con el tema de los superhéroes es que un superhéroe siempre va a estar salvando. Un superhéroe nunca haría lo contrario, porque el héroe siempre está ahí. Pero ¿qué hubiera pasado si de niños nos hubieran educado bajo la idea de que el héroe es el que está mal? El héroe es el que no debe de salvar. El héroe debe de brindar la suficiente confianza, la estabilidad y dar ese acompañamiento para que los demás se salven. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería diferente la manera en la que ves la vida si esto fuera la forma en la que te educaron culturalmente? ¿De acuerdo? Vámonos al segundo punto, tiene mucho que ver con lo primero que te mencionaba. Y este segundo punto, de dónde viene el origen del complejo del Salvador, tiene que ver con los aprendizajes de la infancia referente a los cuidadores. Sí, mamá y papá. Por ejemplo, si de alguna forma tus papás te hacían todo cuando tú eras niño,
y que nunca te daban este beneficio de, bueno, inténtalo, hazlo por tu cuenta, vamos a ver si lo logras. Si nunca tuviste esta apertura a intentar cosas nuevas y siempre tus papás te lo solucionaban, entonces hasta cierto punto tú aprendiste desde la infancia que tenías que estar salvando a otros y hacerles las cosas sin que lo intentaran. Y es muy interesante porque nunca te pasó de niño que, por ejemplo, tenías una tarea que se te había olvidado y era ya muy noche, las 12 de la noche, y le decías a tu mamá, ¿sabes qué, mamá? Discúlpame, pero se me olvidó decirte que ocupo una cartulina, que necesito llevar esto para mañana a la escuela. ¿Y qué es lo que hacía mamá en ese entonces? Pues te salvaba, ¿no? ¿Quién sabe cómo lo hacía? Pero hacía que llevaras la tarea que a ti se te olvidó y te salvaba. O por ejemplo, digamos que yendo a camino a la escuela, le decías a tu papá, ¿sabes qué, papá? Se me olvidó mi lonchera. Y tu papá te dejaba en la escuela y después iba a la casa, regresaba y te dejaba tu lonchera. Papá te salvaba. Entonces, quizás hasta cierto punto, tú fuiste adquiriendo la idea de que hasta en el último minuto puedes salvar a las personas que están ahí contigo y que eso es lo correcto y que eso está bien. Y mira, muchas veces no se habla de esta cuestión, pero quizás tus padres te heredaron la idea de que tú debías de salvar a los demás porque a ti te salvaron también. Y quizás mamá o papá malamente te dijeron frases como, es que tú no salvaste el matrimonio, es que tú no salvaste de una relación que ya iba a terminar. Imagínate la carga y la responsabilidad que adquiere una persona cuando dice, ah, caray, o sea, sí te salvé, pero qué difícil, ¿no? Qué difícil el hecho de que tú intuyas que mi llegada salvó un matrimonio que a lo mejor no merecía ser salvado. ¿Me explico? Y por eso es importante entender qué aprendizajes en la infancia tuviste en base a tus cuidadores. Porque quizás si mamá o papá no te hubieran salvado en todo momento y tú hubieras experimentado las consecuencias que te rodeaban, en ese momento hubieras aprendido más cosas que si te lo hubieran resuelto. ¿De acuerdo? Entonces, si tú eres mamá o papá y constantemente estás salvando a tus hijos, no te digo que no lo hagas, solamente trata de darles como esa certeza y esa seguridad de que sí los puedes salvar, pero que hay ocasiones en las que ellos mismos se tienen que salvar. Muy diferente es que cuando a tu hijo se le olvide la tarea, tú le salves y le resuelvas la situación a decirle, bueno, ya no la hiciste, ya no podemos hacer nada, mañana atente a tus consecuencias y tú sálvate. Si tienes que hacer tarea doble o si tienes que hacer algo, pues tú resuélvelo. Confío en que tú lo vas a hacer. Te doy mi voto de confianza, ¿vale? Y el tercer punto, que habla de dónde viene el origen del complejo del Salvador, tiene mucho que ver con el miedo al rechazo. Sí. Muchas veces la gente que salva constantemente a los demás son aquellas que tienen un miedo garrafal a ser rechazados. ¿Por qué? Porque a un héroe, a alguien que salva, nunca lo rechazan, ¿te das cuenta? ¿Por qué lo van a rechazar si está haciendo algo bueno? ¿Cuántas veces hemos visto que le aplauden a los héroes, que gritan sus nombres, que los ovacionan? ¿Cuántas veces hemos visto eso? Que a un salvador siempre es excelente, llegó para salvar el día, excelente, está aquí y ya nos va a salvar. Todos contamos contigo. Inclusive hay un episodio de caricaturas donde están bien preocupados por todo lo que está pasando, por ejemplo en Dragon Ball. ¿Y qué es lo que pasa? Llega Mr. Satan y todos, sí, ya llegó nuestro salvador, él nos va a salvar, y están súper tranquilos, ¿no? Porque tienen esa noción de que el héroe, la persona que salva, siempre les va a estar resolviendo todo. Y eso de alguna manera genera una dependencia, genera una respuesta aprendida de siempre va a haber alguien que me salve, que me rescate, que me ayude. Y aquí lo importante es lo siguiente, mira, si tú de alguna manera salvas por la única intención de que no te rechacen, quizás sí el otro no te va a rechazar, las personas no lo van a hacer, pero ¿qué va a pasar contigo? ¿Tú te vas a rechazar? ¿O tú te verías con total orgullo sabiendo que lo haces únicamente porque los demás te validen? ¿Lo seguirías haciendo? ¿O qué harías tú?
Tienes que pensar profundamente si verdaderamente salvas porque genuinamente quieres ayudar a los demás y quieres salvarlos porque ves que se les complicó muchísimo un problema y te piden su ayuda. ¿Qué harías tú? ¿O delimitarías la ayuda y dirías, ¿sabes qué? Pues no lo hago. No importa que me rechacen, yo sé que no es lo correcto. Y para poner un ejemplo, vamos a hablar de una película que se llama Ralph el Demoledor, ¿no? Donde vemos a dos personajes contrarios. Está Ralph y está Félix el Reparador, ¿no? O Félix el Salvador. ¿Por qué? Porque inclusive él dice, repáralo, Félix. Todo lo que Ralph hace en negativo, Félix llega y lo salva. Félix los ayuda. Félix hace que todo esté bien. Inclusive al final de ese mismo tramo de la película, vemos cómo a Félix, que es el que salva el día, lo festejan con un pastel. Y al Ralph, que no es el que salva, el que no es el que ayuda, pues lo desprecian, lo rechazan y lo discriminan y lo hacen a un lado. Entonces, si hasta cierto punto tú eres una persona que constantemente está salvando a los demás con la intención de que no lo rechacen, está bien, pero date cuenta de lo siguiente, ¿cuánto más vas a estar llevando esto de manera inconsciente hasta que hagas consciente el hecho de que solo lo haces porque no te rechacen? Ni siquiera lo haces porque te nacen, solamente lo haces porque esperas que el otro no te vaya a rechazar y no te vaya a dejar de lado. Tienes que ser consciente de tus necesidades. Tú necesitas salvarte a ti antes que salvar a los demás. Y los demás tendrán que aprender a salvarse a sí mismos. Porque esto es muy parecido a como cuando estamos en medio del mar y nos estamos ahogando. ¿Cómo pretendemos salvar a los demás si no podemos salvarnos a nosotros? ¿Cómo podemos llegar con alguien si nosotros no nos salvamos y no nos damos la tranquilidad suficiente como para decirle, ¿sabes qué? Yo te salvo. ¿Sabes qué? Yo te ayudo. ¿Por qué? Porque ya me ayudé a mí. Y eso es algo que a veces a la gente le cuesta mucho entender. Que tiene que salvarse a sí primera para que pueda salvar a los demás de manera correcta. ¿Vale? Entonces es muy importante que tú no olvides lo indispensable que es. Si quieres ser una persona que salva, está bien, pero sálvate a ti primero. Y los demás que se salven a sí mismos y después vamos generando pequeñas cadenas, ¿ok? Y bueno, antes de ir llegando al término de esta pequeña plática, vamos a hablar de 3 cosas muy importantes que te van a ayudar a cambiar este rol de salvador y cómo puedes tú ir modificándolo a raíz de tener este conocimiento, ¿vale? La primera va a ser lo siguiente, y es una pregunta. ¿De verdad necesitas ayudar en este momento? ¿De verdad necesitas salvar a alguien en este instante? Si tú eres una persona que constantemente está salvando a otros, pregúntate esto. ¿Por qué siento que necesito salvarlo? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero obtener? Quiero obtener validación, reconocimiento, su gratitud. Quiero obtener quizás que no me rechace, que no me abandone. ¿Qué es lo que quieres obtener? Sé sincero contigo. Porque, mira, es muy importante tener un criterio amplio que nos ayude a entender cuando el otro realmente necesita nuestra ayuda y nos la pide y nos dice, hey, ayúdame, hey, sálvame, hey, no sé cómo hacerlo. Esto es muy parecido a como cuando vemos a un hombre empujar un carro y de pronto se acercan más hombres a empujar ese mismo carro y llega un punto en el que tú dices, bueno, es que ya hay muchísimas personas que lo van a salvar. ¿Por qué tendría que yo hacerlo también? Y eso no habla mal de ti, no significa que seas mala persona, no significa que, ay, qué poco considerado. No, tienes que evaluar con total honestidad de si verdaderamente tú necesitas salvarlo por ti o por esa persona. Entonces, te lo aseguro que cuando existan situaciones donde verdaderamente merezcan tu intervención, la misma vida, la persona te lo va a hacer saber. Tú no tienes que hacer nada porque te lo aseguro. Cuando eso pase, lo sabrás. Y antes de pasar al siguiente punto, vamos a poner ejemplo algo muy importante. Y para eso quisiera preguntarte, ¿tú recuerdas cómo aprendiste a recortar? Sí,
Yo sé que es algo muy sencillo y que dirás tú, ay, pero eso qué tiene que ver. Déjame te explico. Mira, de niños, cuando aprendemos a recortar, muchas veces, pues no nos vamos derechito. No es como que recortemos súper bien. Tenemos que hacer diferentes tipos de ejercicios. La cuestión de la motricidad fina implica mucho para que recortemos correctamente. Pero, ¿qué es lo que hubiera pasado si en tu infancia, cuando estuviste recortando, llegaba la maestra y te decía, ay no, lo estás haciendo muy mal, dámelo, yo te salvo y lo recorto? Y tú dijeras, bueno, pues ya me recortó la maestra, no pasa nada. Pero ¿qué es lo que hubiera pasado si también tu mamá hubiera hecho eso? Si tus amigos. ¿Cómo serías hoy en la actualidad si no supieras recortar? Y claro, esto ejemplifícalo a lo que tú quieras. ¿Cuántas veces hubo cosas que quizás los demás hicieron por ti, que si tú hubieras hecho en su momento por ti, otra historia hubiera sido? Por ejemplo, cuando uno aprende a caminar y de pronto se está cayendo, pero llegan los brazos de mamá y papá y te salvan de una caída, tú no aprendes que tienes que volver a levantarte. Tú no aprendes que tienes que volverlo a intentar. Tú aprendes que siempre va a estar mamá y papá ahí para salvarte. Y no me refiero a esto que debes de dejar caer a tu hijo y que le duela. No. Pero debes de aprender a confiar y hacerle saber que él puede salvarse, que él puede levantarse y volverlo a intentar. Porque a medida que haga esto, de alguna manera va a ir creciendo y va a ir mejorando como ser humano. Y yo sé que hay una frase que muchos dicen que es más ayuda quien no estorba. Y puede ser un poco brusco, pero yo considero que más ayuda a veces quien no ayuda. Más salva personas aquel que no quiere salvar o que no intenta salvar a muchos. Porque volvemos al ejemplo inicial que te daba cuando empezamos esta plática. En la película de Los Increíbles vemos cómo Mister Increíble, por querer salvar a todos a diestra y siniestra, empieza a querer salvar un tren que está a punto de caerse. ¿Y qué es lo que pasa? Al momento de que intenta salvar ese tren y a todas esas personas las termina lastimando, las termina hiriendo. Y no te estoy diciendo con esto que lo preferible hubiera sido que dejara el tren. No, me refiero que a veces la intervención de una persona que es muy salvadora en todo momento perjudica todo el ciclo natural de la vida. Te lo aseguro, en este justo momento existe una persona que está pidiendo auxilio en silencio y no está recibiendo ayuda. Y eso no significa que tú como Salvador digas, bueno, voy a ir a buscar a esa persona y la voy a ayudar. No, esa persona necesita esa parte de su proceso como persona para mejorar. Y el hecho de que tú le ayudes la va a perjudicar. Hay una frase que se dice mucho en el tema de la vida natural de los animales, que es la vida de los animales requiere nuestra ausencia, no nuestra intervención. Que básicamente es eso. ¿Cuántas veces no hemos visto videos de personas que salvan, según ellos, animales de la carretera, ¿no? De que, por ejemplo, una tortuga que intentaba cruzar, la salvé y la llevé para el otro lado. Pero ¿qué pasa si a lo mejor tú no sabías que esa tortuga iba para el otro lado? O quizás esa tortuga necesitaba dar esos pasos. No sabemos. Y muchas veces por querer salvar a los demás terminamos perjudicándolos. Y esto sí es muy claro que te lo tenga que decir para pasar al siguiente punto. No le quites la oportunidad a la persona de que se salve por ella misma. No le quites la oportunidad de que aprenda. Porque en el justo momento en el que tú lo haces, la persona entiende y aprende que siempre va a haber alguien que va a venir a rescatar y salvar el día. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos con el segundo punto, que es muy importante, y es: cambia el hecho de estar salvando a todos por el hecho de acompañar. Mira, es muy diferente cuando tú ofreces tu ayuda desde lejos a forzosamente llegar y decir, yo te ayudo, pero espérame, yo te ayudo y yo lo hago, y al hacerlo yo te ayudo más. No, así no va. El acompañar a una persona es hacerle saber que sí la puedes salvar, pero confías lo suficiente y lo vas a acompañar a tal grado de que, mira, yo aquí estoy y sé que puedes hacerlo y confío en ti. Entonces,
Imagínate que una persona quiere aprender a conducir, pero que de pronto esta persona dice, ¿sabes qué? Siento que no lo voy a lograr. Y tú le digas, no te preocupes, yo me disfrazo de ti y yo voy y hago el examen y yo te salvo. Es como cuando Bob Esponja tenía que hacer el examen de manejo y Patricio le estaba pasando todas las respuestas y prácticamente estaba haciendo todo. ¿Lo salvó? Sí. Pero ¿en qué le ayudó? ¿En qué le benefició eso? Entonces, ¿cuántas veces tú no has estado interviniendo y haciendo cosas por los demás, pero al momento de creer que estás haciendo algo bueno, haces algo peor? Y no sé si alguna vez te tocó a ti, pero en la escuela era muy dado de que los niños era, oye, pásame la tarea, ¿no? Y había niñas, en su mayoría, que decían, no, mejor te la explico. Y tú, ay, no, mejor entonces no me pases nada, qué mala onda. Pero quizás esa era la respuesta correcta. Quizás salvarte pasándote la tarea no te iba a ayudar en nada. Pero si te explicaban y te decían cómo estaba la situación, quizás hubieras aprendido más. Y es la frase trillada que dicen de que si le das un pescado a una persona va a comer un día, pero si le enseñas a pescar va a comer todos sus días. Entonces, si tú aprendes y le enseñas a la persona y le das la confianza suficiente de que se puede salvar, esa persona cada vez que se le presenten problemas se va a salvar a sí misma. Pero en cambio, si tú la salvas en todo momento, esa persona va a aprender que cada vez que se le atraviesa un problema, vas a estar tú ahí para resolverlo. ¿De acuerdo? Y bueno, antes de ir terminando, vamos a pasar al último punto, que es fomenta la autonomía. Sí, y da reforzadores positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que tú tengas la oportunidad de salvar a alguien, cuando esta persona lo haga, refuérzala positivamente para que se siga salvando a sí misma. Por ejemplo, si una persona sabes que tiene un proyecto, tiene una situación que le es muy difícil y tú pudiendo resolverlo no lo haces, sino más bien la acompañas, le das la confianza. Cuando lo logre y la felicitas, me encanta que lo hayas resuelto, te felicito muchísimo porque lo lograste. Eso cambia significativamente la relación que tienes con la persona y la persona con el problema. Entonces, es muy importante saber lo siguiente. Cuando tú aprendes a fomentar la autonomía, empiezas a entender que eres una persona que puede ayudar a los demás a crecer como seres humanos, ¿ok? Entonces, de alguna manera necesitas entender que hay muchas ocasiones en las que salvar a los demás es no salvarlos, ¿de acuerdo? Y bueno, para ir terminando esta plática, quiero recordarles lo siguiente: lo importante que es asistir a una terapia psicológica para poder salvarnos a nosotros mismos de situaciones que se siguen presentando en la actualidad y cómo esto puede cambiar significativamente tu vida. Esta plática no sustituye el hecho de la calidad de un proceso terapéutico, en ningún momento lo hace como tal un proceso, simplemente es un complemento que te puede estar ayudando y espero que esta información te haya servido y te haya sido de utilidad. En este momento tengo agenda disponible en línea para todas aquellas personas que son de la República Mexicana con un costo accesible, en el cual tú puedes agendar tu sesión terapéutica conmigo y puedo brindarte información y ese servicio. Espero de todo corazón esta plática te haya servido, te haya gustado y te haya ayudado a entender de si tú eres una persona con este complejo de Salvador. ¿De acuerdo? Y bueno, espero que les sea de muchísima utilidad. Me despido de ustedes. Yo soy Jordan Delgado, licenciado en Psicología. Cuento con más de 13 años de experiencia. Y recuerden, sé feliz. Gracias por estar aquí. Y si tú lo decides y te quieres salvar, nos vemos en terapia.